Buenas tardes, mi nombre es Dayani Mejía, es la exposición número 2 de Historia del Derecho 2. La convención requería para su existencia una prestación previa que genera obligaciones, era la voluntad de las partes, y para que una convención fuera contratus era necesaria una causa civilis. El contrato es una convención entre dos o más personas para construir, regular o transmitir, modificar o extinguir un vínculo entre ellos. El contrato puede ser bilateral, unilateral, aleatorio, etc. Los elementos de un contrato son capacidad, consentimiento, objeto y causa. En la capacidad, todas las personas que no estuvieran declaradas incapaces, como los menores de edad o las personas inhabilitadas. Entre el consentimiento es dado a consecuencia de un error, como puede pedir la nulidad del contrato. En el objeto debe ser posible, por ejemplo, determinable o indeterminado. La causa es fundada en una causa falsa, es ilícito cuando deja el contrato. Los vicios del consentimiento: existe el error, que es falsa apreciada de la realidad. El error es de derecho, recae en la existencia de las circunstancias de los efectos, y existe el error de hecho, que recae sobre una circunstancia. Los efectos del error son anulabilidad del contrato, indemnización de daños y perjuicios para las personas. El dolo son las maquinarias o actuaciones intencionales de una de las partes a fin de lograr que la otra parte decida un contrato. El fundamento legal del dolo es la causa de anulabilidad del contrato. Las condiciones para que exista el dolo: tiene que haber una conducta intencional, debe ser determinante la voluntad de los contratantes y debe emanar la otra parte del contratante o un tercero en su conocimiento. El efecto del dolo es que produce la anulabilidad del contrato en responsabilidad civil del autor. Y existe la violencia, que es toda coacción de tipo físico-moral destinado a obtener el consentimiento de un objeto de derecho a fin de que celebre un determinado contrato. El fundamento legal está en el artículo 1151 del Código Civil y en el artículo 1152 del Código Civil. Para que exista un contrato debe haber una formación donde tiene que existir la teoría del conocimiento, que exige aceptación; la teoría de la emisión, que entiende que la oferta es aceptada; la teoría de la remisión, la aceptación se produce en el momento que se acepta; y la teoría de la recepción se producirá en este caso tras la aceptación y llegada de esta última. Existen los contratos nominados y los innominados. Los contratos nominados hacen referencia a todos los contratos que aparecen en el Código Civil, y los contratos innominados están delimitados por su fundamento de no estar incluidos dentro del Código Civil. La diferencia de esto es que unos están incluidos dentro del Código Civil y los otros no están incluidos. La compraventa es un contrato consensual de buena fe por el cual una persona llamada vendedor se obliga a entregar una cosa a otra llamada comprador. Los elementos esenciales para que exista una compraventa es la formación del consentimiento, la cosa vendida y el precio. Los efectos de la compraventa tienen efecto tanto para el vendedor como para el comprador. Las obligaciones del vendedor es entregar la cosa vendida, responder de la evisión y responder de los vicios reivitorios. Las obligaciones del comprador es pagar el precio y reembolsar al vendedor. La historia de la compraventa evoluciona en 5 etapas diferentes. La primera es el acto mancipito, la segunda es el acto mancipito impetio, que es una realidad material de entrega física de la cosa; la tercera es el acto mancipatio impetio, se destina a transferir el perdido a distancia; y la cuarta es las partes acuerdan la cosa y su precio; y la quinta se extiende la compraventa a su concepto general. El arrendamiento, según el Código Civil, en el artículo 1579, la locación o arrendamiento es un contrato consensual, sinclamático, perfecto y de buena fe, por el cual una de las partes se obliga a procurar a la otra el goce temporal de una cosa o ejecutar una obra. Para que exista un arrendamiento es un contrato, el cual es bilateral porque las partes asumen las obligaciones recíprocas; es oneroso porque es un requisito esencial del arrendamiento; es consensual porque engendra obligaciones recíprocas entre las partes; es de trato susceptivo porque las obligaciones se generan y se extinguen; es obligatorio porque no es traslativo la propiedad; y origina obligaciones principales.
Las clases de arrendamiento existe es el arrendamiento de cosas, es un contrato consensual, el arrendamiento de obra. Hay arrendamiento de obra cuando una persona se obliga a realizar una obra mediante el precio convenido, y el arrendamiento de servicio tiene lugar cuando una persona obliga a otra a prestar servicios mediante el pago de una suma de dinero. Para que exista una extinción del arrendamiento es por el mutuo disenso, por voluntad unilateral, por pérdida o destrucción de la cosa o resolución por incumplimiento del culpable. La sociedad es toda reunión de personas que se han propuesto alcanzar un fin común, a veces se asocian con un interés, o puede ser religioso o político, o por luchar contra un peligro. Los elementos esenciales para que exista una sociedad es preciso que los asociados pongan ciertos bienes en común, y es necesario que tengan un resultado lícito y común. La sociedad se clasifica según la prestación en rerum o operarum y mistate, según el fin perseguido, en societatis quastaraide y en societatis nos quastaraide, y según la extinción de la relación en universales y particulares. La extinción de la sociedad es por muerte de uno de los socios, porque la voluntad común de los socios es para disolverla, por renuncia de uno de los socios o consecuencia del fin para el que se constituyó esta sociedad. El término es un acontecimiento futuro y cierto del cual depende el cumplimiento de la extensión de una obligación. Una de las características fundamentales del término es que su certidumbre en el sentido de las circunstancias lo constituye que ocurrirá con certeza, aun cuando no se tenga seguridad de cuándo va a ocurrir. Las clases del término, según afecta el cumplimiento o la extinción de la obligación en términos suspensivos y términos extintivos, y en cuanto a la certeza del término cierto o incierto. Para que haya caducidad del término, existen situaciones en las cuales el legislador da los derechos para proteger al deudor. Uno de los casos es en los casos que el deudor se haga insolvente, o cuando el acto propio disminuye las seguridades del acreedor. ¿Qué efectos produce el término? Está establecido a favor del deudor, pues afecta la estabilidad de la obligación, y el legislador supone una buena lógica que el primer interesado en su vigencia sea el deudor. Y muchas gracias por su atención.